bien, bueno, vamos a continuar ahora con nuestro tema 13, competencias de tolerancia en nuestro diplomado de prevención de la violencia en niños y niñas de nivel primaria. Le damos la bienvenida nuevamente, la maestra Ana Laura Sevilla Hernández y su servidora licenciada Marina Guzmán. Entonces vamos a empezar con promover valores de tolerancia. Y pues bueno, la tolerancia es el resultado de la formación en valores desde temprana edad. Sin embargo, puede desarrollarse y motivarse en distintas fases de la vida de las personas. El diálogo es un instrumento esencial para la tolerancia. Vemos aquí en estas imágenes donde dice somos iguales, tolerancia, todos somos gente. Desde aquí es importante tener esta postura. Habilidades y destrezas para la comprensión de la otredad. Aquí vamos a iniciar de izquierda a derecha. Entonces menciona aquí, estar dispuesta y dispuesto a comprender otros puntos de vista, establecer relaciones de sinceridad y franqueza, buscar puntos en común con quienes consideramos diferentes, reconocer cuando se está equivocado o cuando se está equivocada, romper los paradigmas que nos limitan y la empatía. Me parece que también es una de estas herramientas muy importantes y que ojalá pudiéramos darnos el tiempo para poder compartir también con nuestros alumnos, con nuestras alumnas, en la familia quizá, ¿no? Como para tener más claro qué estaría implicando la tolerancia. Promover el reconocimiento de otro como otro legítimo. En concordancia con el subtema anterior, el reconocimiento de la otredad como otro u otra legítimo o legítima, parte del respeto y la tolerancia. Las demás personas son tan importantes y legítimas como nosotras y nosotros mismos y mismas. Entonces, algunos aspectos necesarios para favorecer el reconocimiento de la otredad como legítimo en las relaciones sociales que establecemos con las y los demás. Damos, recibimos. ¿Sí? Lo que también comentábamos en el tema 12. Buscamos, encontramos, decimos, escuchamos, respetamos, somos respetados, comprendemos, somos comprendidos y expresamos, somos escuchados. Nuevamente, no perder de vista estas dos vertientes porque a veces podemos quedarnos en alguno de los dos lados, ¿no? Donde a lo mejor nada más recibo pero no doy, o me gusta dar, pero no, no soy de las personas que sepan recibir, así con los demás puntos. Entonces dice, respecto a las manifestaciones espirituales, la libertad de culto o credo está reconocida con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el artículo 24. Esto implica reconocer que toda persona es libre de creer y profesar culto a la manifestación religiosa y espiritual de su preferencia. Por ello, las diferencias religiosas no deben nunca ser motivo de discriminación. Y bueno, en este caso, en el que México, pues la mayor parte de la cultura mexicana es católica, pues también es importante que sepamos, ¿no? Que a veces a lo largo de la historia se han generado intolerancias hacia otras expresiones religiosas, ¿no? Y pues bueno, es en la actualidad, apelando en este caso al marco jurídico, toda persona entonces es libre de creer y expresar sus creencias religiosas sin que ello implique discriminación. Incluso en este caso, pues hay personas que siendo de otra religión son capaces de casarse, de vivir juntas, de formar una familia y qué más, y algunos de ellos por supuesto les ha costado transitar en esos espacios de tolerancia. Algunas personas les cuesta trabajo, pero algunas otras no, siendo las dos personas caben en un mismo espacio siempre y cuando haya este tipo de respeto y de tolerancia. Entonces, sobre este y otros puntos de expresiones diversas de la cultura, el docente, en este caso ustedes, puede generar estrategias para incluir en el aula actividades que permitan respetar toda expresión espiritual a partir del conocimiento de las diversas manifestaciones religiosas y espirituales. Aquí cabe señalar que religión y espiritualidad no es lo mismo. Entonces dice, es
perder nunca el carácter laico de la expresión. Y solamente finalmente para concretar este tema es como esta parte. Finalmente las escuelas tienen esta carácter laico. Incluso qué podremos hacer para poder ser respetuosos entre nosotros, ya sea que alguno de nuestros compañeros o dentro del salón de clases le pudiéramos decir si alguien es de otra religión, incluso que nos contara, sin llegar a simplemente como en un aspecto de conocer para respetar, porque también muchas veces se dan por hechos, se hacen supuestos con respecto al tema de las religiones y pensamos que solamente la nuestra es la más importante o la verdadera. Y será muy importante también transmitir a los niños, en este caso, primero a nosotros y luego hacia los niños y niñas, que existen otras variedades. Decíamos, el tema de aquí es el respeto a la otredad. Entonces será muy importante transmitirlo de esta manera. Hay otro tipo de religiones, primero haciéndolo saber a los niños, y en esto consiste, ¿no? Y entonces a lo mejor si nosotros ya sabemos, pues se los explicamos, y si alguno de los niños o de las niñas nos quiere explicar de qué manera viven las tradiciones, las culturas, las expresiones religiosas puedan ser también muy útil para ir conociendo acerca de estas otras religiones. Bueno, aquí tenemos un ejemplo, dice, una feria de las religiones, debates, videoproyecciones, entre otros recursos pedagógicos, favorecerán a que el estudiantado se acerque y conozca otras propuestas religiosas, y en la medida en que se conocen se promueve la tolerancia y el respeto a la diversidad de credos, pues sabemos que en la mayoría de los casos las formas de discriminación a la otredad, de cualquier ámbito de la vida social, es resultado de la ignorancia en torno a las diversas expresiones culturales que les son ajenas a los estudiantes. Entonces, me parece que eso es algo de lo que sí nos corresponde también el poder apoyar en este expandir el abanico de las posibilidades que existen. Y en el caso de la diversidad sexual, este también es un factor importante, ya que para que las relaciones sean respetuosas, para que haya una sana convivencia, muchas veces podemos empezar a detectar a lo mejor entre los niños o las niñas diferentes manifestaciones, a lo mejor niños que de repente no les gusta ir a jugar con los otros niños, se sienten más cómodos con las niñas. Y bueno, en primer lugar vamos a ver que en la edad de la infancia, el establecimiento en primer lugar de la orientación sexual no se da sino hasta la edad de la adolescencia. Sin embargo, pues ya se pueden empezar a observar diferentes expresiones de esta diversidad sexual. Y también tener un poquito claro el concepto, la diversidad sexual implica toda una gama en el cual la heterosexualidad es una gama, sin embargo pareciera que a veces se vuelve una norma y vemos y también pensamos que eso es la buena, por decirlo de alguna manera, o la que debe de ser. Sin embargo, no, hay un completo también abanico de posibilidades en las cuales todas y cada una merecen el mismo respeto. Entonces, la heterosexualidad, es decir, que te gusten personas del sexo contrario, ¿no? Si eres un hombre, te gusta una mujer, si eres mujer, te gusta un hombre, es una forma. Así como la bisexualidad, por ejemplo, que te producen personas de ambos sexos, la homosexualidad, ¿no? El lesbianismo, por ejemplo, la transexualidad también. Entonces, bueno, te entra todo un abanico de este tipo de propuestas. Y pues bueno, es importante que nosotros también nos podamos involucrar o tenerlo claro, puesto que también es un tema en el cual generalmente tenemos una posición personal y habrá que simplemente revisarla y como decíamos, saber que habrá que generar un respeto. Y en este caso, como profesores, renunciar a tratar estos temas, puesto que están cargados de estigmas, ¿no? Y de tabúes sobre los cuales básicamente se sustentan, generan ideas erróneas y discriminadoras, básicamente sobre las cuales las expresiones de la identidad sexual pues se van rodeando. Sabemos que es un tema que puede ser delicado, pero es importante nosotros saberlo desde el tema abordarlo desde el tema del respeto a los derechos que están constituidos o que están dados en la Constitución más bien. Y entonces será importante promover este respeto a la diversidad sexual, romper en este caso los esquemas, paradigmas discriminatorios que se tienen interiorizados en este marco de una cultura patriarcal, o en este caso que se ejerce por muchas expresiones también de machismo, que anula otras expresiones diferentes del ser hombres o del ser mujeres, y que pues a veces se insertan en ciertos modelos
dominantes, ¿no? Desde pensar que el hombre es fuerte, que es duro, que es proveedor, que es insensible y no llora. Y entonces si vemos a un niño que llora, que a lo mejor es más sensible, que prefiere los juegos a lo mejor más tranquilos, ¿no? O que no quiere jugar fútbol, y entonces ya, ¿no? Los otros niños lo etiquetan, pues ya no nosotros, sino los niños mismos lo etiquetan como de gay, ¿no? Y entonces lo van rechazando. Entonces era nuestro trabajo a lo mejor darnos cuenta con respecto a estas situaciones, parar estas expresiones de discriminación y hacerles entender a los niños que hay muchas formas también de ser hombres, que eso no implica que haya un gusto diferente o una expresión diferente con respecto a su masculinidad, así como en el caso de las niñas, que si no es una niña, que sea una niña a lo mejor muy tierna, muy sumisa, que es una niña débil, que a lo mejor es una niña que le gusta jugar con los otros niños, que se va a jugar fútbol, que es una niña fuerte, que no le gusta a lo mejor andar siempre bien peinada, pues no es una marimacha, ¿no? Y también requiere que sea integrada dentro del grupo. Entonces, estas manifestaciones de la sexualidad que no corresponden con el estereotipo del que la cultura promueve, ¿no? Será importante que no sea discriminado. Así es. Pues entonces aquí un ejemplo es la comunidad lésbico, gay, bisexual, transexual, transgénero y travesti, que para el caso de Puebla en el año 2012 vivió una serie de los llamados crímenes de odio en contra de personas representantes de esta comunidad. Y pues podemos ir viendo en este caso que es importante, como les decíamos, saber que hacerlo, porque finalmente estos crímenes de odio no están lejos o están sucediendo en otros estados, sino están dentro de nuestro espacio. Eh, la foto de esta mujer que ustedes ven aquí es de una caso de una mujer transexual, que fue la persona que fue asesinada aquí, y que pese a que existieron muchas teorías con respecto a que había sido un asalto, etcétera, no, pues más bien la línea que se sigue es que fue un crimen de odio, porque aparte era una mujer que era activista, ¿no? En este caso. Entonces, pues bueno, es importante también tenerlo muy en cuenta, porque así como se empieza a gestar este germen, digamos así, de la intolerancia ante ciertas otredades, pues terminan en casos, a lo mejor las cosas en teoría, entre comillas, más leves son las burlas, el rechazo, la exclusión, que ya de todos modos quien lo vive de manera fuerte, pues entonces puede terminar finalmente en temas mucho más antisociales, como es que en el caso de los asesinatos. Y otro ejemplo es en España, donde se tiene, ¿no?, este discurso políticamente correcto sobre la diversidad en las identidades de género, pero en la práctica son personas encuestadas al ver una fotografía de dos varones tomadas de las manos y que expresan rechazo. Entonces vemos aquí esta enorme contradicción. Y bueno, afortunadamente va en crecimiento la aceptación y respeto a otras expresiones de la sexualidad a partir de procesos de sensibilización ante la diferencia en las expresiones de las identidades de género. Es importante entonces que ustedes como docentes se capaciten e informen respecto al tema para que favorezcan a transmitir una cultura de respeto, aceptación y tolerancia a formas diferentes, en que se expresa la sexualidad. Aquí quisiera retomar cuando digo ustedes como docentes. La invitación la hago, ¿no? Porque por supuesto también es algo que a la maestra Ana Laura y a mí nos corresponde. Pero bueno, estamos en este diplomado donde me parece importante hacerlo de manera más directa, sin embargo, pues a cada persona en realidad nos corresponde esta información, porque hablábamos de que muchas veces también esta discriminación puede ser como resultado de la ignorancia que podemos tener. Respecto a las diferencias de género. La diferencia sexual se ha convertido en inequidad entre los géneros. En este sentido es importante reflexionar acerca de las formas de violencia que la inequidad de género ha contribuido a desarrollar en todas las sociedades.
algunos tipos de violencia: violencia física, que implica daños en el cuerpo provocados por la fuerza o por algún objeto; violencia psicológica, cuando alguien hace sentir que la otra persona vale menos, muy poco o que no vale nada, dañando la autodeterminación y la autoestima. Esto es a grandes rasgos, ¿no? La violencia patrimonial y económica afecta la supervivencia y el acceso a los bienes materiales que pertenecen a la persona o a la familia de la persona. También en esta violencia patrimonial implica el mal uso, la destrucción de algunos bienes. Estos bienes también pueden ser todas las cosas que pertenezcan a la otra persona a la que se le está, contra quien se le está ejerciendo esta violencia. Por ejemplo, vamos a mencionar la ropa, los documentos, algunos recuerdos como cartas, como fotografías, como algunos quizá muñecos, ¿no? Todo esto implica, o todo esto es dentro de la violencia patrimonial. Si alguien viene, destruye alguno de estos objetos, aunque no tengan un valor económico, pero sí tienen este valor sentimental, ¿no? Y por supuesto que entra dentro de este tipo de violencia. La violencia sexual afecta tu libre sexualidad o cuerpo y puede dañar el cuerpo, la libertad y la dignidad. Violencia institucional o comunitaria son estas acciones de individuos, de grupos, instituciones que discriminan, excluyen o marginan. Y bueno, podemos recordar que todas las personas podemos vivir violencia en algún momento, seamos hombres o mujeres. Sin embargo, con respecto a este tipo de violencia o en esta de discriminación, por ejemplo, por temas de género o de sexo, pues tiene que ver con el hecho de que seas hombre o mujer específicamente, por ese mero hecho, ¿no? Que pues ni siquiera nosotros podríamos controlarlo, dejar de ser, o no, pues entonces se vive en este tipo de situaciones. Dice no a la violencia de género y equidad de género. Aquí tenemos en este esquema de abajo, en el cual pues será importante, por ejemplo, darnos cuenta que pues lo que se recomienda es pues que no discriminemos, por ejemplo, ¿no? A las demás personas, platicar con ellas, y bueno, en este esquemita nos van diciendo entonces que este género es una clase o tipo de que permite agrupar a los seres que tienen uno o varios caracteres comunes. La actividad que está vinculada a la justicia, a la imparcialidad y a la igualdad social, básicamente, ¿no? Y también que es una defensa entre la igualdad entre el hombre y la mujer, básicamente para que los bienes o los servicios de la sociedad se den de esta manera, de manera equitativa. Y pues bueno, podemos ver en ese sentido pues la balanza que tenemos aquí, ¿no? Ni más ni menos. Lo mismo vale un niño que una niña, y así lo tendríamos que traducir en la casa y cómo en derechos laborales, ¿no? Igual en educación, etc. Es así como también el, el quehacer, ¿no? De bañar a la niña o al niño, que tanto lo puede hacer un hombre como lo puede hacer una mujer. Estamos en la misma postura. Dice, para no reproducir la violencia de género, no discrimines, asiste a talleres de sensibilización, platica sobre los daños que genera esta violencia, apoya a las personas que viven violencia, facilita la denuncia, no encubras a las personas violentas, conoce los derechos de las personas, infórmate y participa. Importantísimo. Bueno, también encontramos el respeto a las personas con discapacidad. Las personas con discapacidad por lo regular buscan ser los más independientes posibles dentro de un entorno accesible. Como cualquier persona, tienen derecho a ser tratados y tratadas con respeto y dignidad.
Aquí encontramos que un error frecuente en la sociedad es asociar la discapacidad con dependencia o necesidad de los demás para hacer cualquier cosa. Es por ello que se presentan algunas pistas para saber cómo actuar con una persona con discapacidad. También es relevante mencionar que cuando mencionamos personas con discapacidad, podemos, por ejemplo, quizá ser más específicos y decir, bueno, es una persona con una discapacidad visual. No mencionarlos como personas discapacitadas, porque si lo hacemos así, personas discapacitadas, entonces pareciera que no tienen otras capacidades, y en realidad sí. Es decir, en general, por ejemplo, muchas personas podemos tener cierta discapacidad visual, ¿no? Esto es algo muy común, ¿no? Pero a veces no se nos toma así, o sea, si usamos lentes, como que no es visto como tal, nada más es como si fuera, pues sí, una persona que usa lentes, pero en realidad es una discapacidad visual, en mi caso, ¿no? Sin embargo, tampoco se me puede mencionar como una persona discapacitada, porque entonces entendería con eso que pues no hay ninguna otra capacidad o ninguna otra habilidad, y pues no es de esta manera, ¿no? Ya que, por ejemplo, si puedo caminar, si me puedo mover de manera independiente, pues sí puedo hacer otras cosas, y puedo leer, ¿no? Con ayuda pues, de anteojos y así. Entonces, y también pues la persona es primero, ¿no? Actuar con naturalidad, este, se, ajá, estás con una persona pues como cualquier otra, con características diversas a las tuyas, pero con posibilidades comunes. Preguntar siempre antes de actuar, se puede ofrecer apoyo, y si es aceptado este apoyo, pues pregunta qué tipo de apoyo requiere la persona. Por eso algunas veces también tenemos como un cierto temor a acercarnos, ¿no? Porque decimos, híjole, es que pues yo no sé, no, nunca me he encontrado con una persona con este tipo de discapacidad, entonces no sé ni cómo ayudar, y pues mejor no me acerco. O pensamos que se va a ofender y entonces no preguntamos tampoco qué necesita, porque es cierto, en este caso, en el tema de la discapacidad, de repente nos vamos a la postura de querer hacerle todo a esa persona, y a lo mejor la persona también requiere desarrollar con esta, cuando estamos hablando sobre todo de discapacidades en verdad como mucho mayores, ¿no? No como estas, a lo mejor lo que mencionaba Marina, ¿no? Que una persona que usa lentes, pues ya es una menor capacidad, de alguna manera, una discapacidad. Sin embargo, puede ser adaptarse, ¿no? A través del uso, por ejemplo, de anteojos, de ciertos dispositivos, y entonces así hacer lo que haría en otras condiciones, ¿no? Entonces, bueno, será importante preguntarle en este caso a una persona qué necesitas ayuda con esto, ¿no? Y por la misma persona dice, no, no, yo puedo, ok, perfecto. Entonces, esa persona lo hace, ¿no? Ni correr a hacerlo todo, ni tampoco mostrarnos indiferentes o con poca empatía. Y será importante preguntarlo también en este sentido de respeto. Respetar también, otra de las sugerencias es respetar estos espacios para las personas con discapacidad, puesto que es un espacio vital, y con todas las personas, como todas las personas, queremos que se nos respete. Veía apenas en unos videos en internet que yo creo que es de una escuela de fisioterapia aquí en Puebla, que están haciendo algunos videos para sensibilizar a la gente con respecto a estos espacios, al respeto de los espacios de las personas con discapacidad, de los espacios de automóviles, de los cajones de automóviles, donde muchas personas que no tienen discapacidad se estacionan. Y entonces lo que hacen es grabar cómo las personas que no tienen ese respeto se estacionan en estos espacios, personas que no tienen discapacidad, y entonces cuando regresan, por ejemplo, les señalan en el piso, ¿no? Como persona, este, falta de respeto, intolerante, tú no eres discapacitada, etcétera, ¿no? Entonces es como hacer evidente este acto en el cual la mayor parte de las personas lo podemos tomar como común, o no decimos nada, aunque a veces estemos en desacuerdo. Y entonces en ese ejercicio que hacen estos jóvenes es poderlo evidenciar a través de frases escritas en el piso, y bueno, las personas reaccionan finalmente con mucha vergüenza, o a lo mejor desde la persona que va a quitarlo con la grúa, y entonces evidenciar, esta persona se acaba de estacionar en un cajón
de personas que sufren una discapacidad y él no está discapacitado, por ejemplo, ¿no? Y entonces hacen evidente. Y bueno, las otras personas no saben finalmente cómo actuar. Claro, el tema no es irnos hasta estos puntos, pero sí, finalmente para ellos es como un ejercicio en el cual es como el darnos cuenta que merecen estas personas este tipo de discapacidad, bueno, que tienen este tipo de discapacidad, ese respeto, y que será importante darnos cuenta que cualquiera persona también podríamos después en algún punto estar en estos espacios incluso de discapacidad visual o auditiva o de movilidad, porque pues a lo mejor el día de mañana si tenemos un accidente pues podríamos llegar a tener algún tipo de discapacidad más adelante. Entonces es importante tener respeto en este momento hacia ellos. Así es, así también como el ser incluyente. Por ejemplo, puedes responder con amabilidad y con una sonrisa cuando nos hagan una petición. Una persona con algún tipo de discapacidad o cualquier otra persona, ¿no? O sea, esto es en realidad para todas las personas. También evitar términos degradantes, negativos o diminutivos. Recordar que la discapacidad no es contagiosa, pero la discriminación sí. Eh, entonces, algunos términos correctos y no discriminatorios es persona con discapacidad, ¿no? El con es importante porque hace referencia a, si queremos ser más específicos, pues a qué tipo de discapacidad tiene. Términos incorrectos y discriminatorios: discapacitado, personita que no tuvo tanta suerte como tú, ¿no? Es como a veces podemos decir, ay, pero pues en verdad lo siento así, ¿no? Y pobrecita, pobrecito, y sí hay la personita, ¿no? A veces lo mencionamos como el cieguito. Entonces, veamos cómo esto, pues, eh, es en realidad un término incorrecto y por supuesto que es discriminatorio. También otro término es minusválidos o lisiados o con impedimentos físicos. Esto de impedimentos, eh, varias personas nos han mostrado que en realidad para ellos y para ellas no es un impedimento. Y a lo mejor las personas que en algún momento pues tenemos toda esta movilidad y todo, podemos tener más impedimentos que las otras personas. También la de con capacidades diferentes, ¿no? Eh, por ejemplo, en el caso de alguna persona en silla de ruedas, mencionarlo como, es una persona que está confinada en una silla de ruedas o que está limitada en una silla de ruedas, víctima de la enfermedad, persona que padece. Entonces, nuevamente reitero, es persona con el nombre concreto de la discapacidad, no personita que tuvo un problemita en nacer. Eso es incorrecto lo último. Y pues bueno, ¿qué es lo que entonces hace necesario para tomar en cuenta? Pues es desde respetar el mobiliario y el equipo especial de estas personas, mantener confidencialidad, ser paciente, así como incluyentes, y no promovemos la discriminación hacia las personas con discapacidad. Y bueno, pues con esto terminamos ya nuestro tema número 13. Vamos también a realizar algunas actividades. La primera actividad: van ustedes a investigar qué es tolerancia y en qué preceptos jurídicos, sociales, morales y religiosos se incorpora y promueve la tolerancia. Así como cómo se hace entonces, qué logros ha tenido al respecto, ¿de acuerdo? La siguiente actividad es: ilustra las siguientes identidades: el empresario, el actor o actriz, político, delincuente, policía, docente, pianista, narcotraficante, desempleado, camionero, sexo servidora, nini, y redacta en qué te basaste para ilustrar al tipo ideal de persona de determinado oficio o condición y qué consecuencia conlleva juzgar por la apariencia. En caso es una ilustración de una imagen. La siguiente actividad es un operativo en 3 momentos. El primero es cuenta. ¿En qué se equivocan quienes discriminan? El siguiente señala alguna actitud discriminatoria que hayas vivido, que hayas escuchado o que conozcas. Y el tercer momento, comunica de forma gráfica, a través de un cartel o de un tríptico,
¿qué les dirías a quienes no quieren aceptar que todas las personas tenemos iguales derechos, merecemos trato digno, justo e igualdad de oportunidades? Estas tres actividades que también son muy interesantes y que nuevamente nos permiten observarnos, nos permiten reflexionar en qué punto estamos y que finalmente nos dan como toda esta oportunidad de conocernos y de seguir creciendo, de elegir otras formas, ¿no? A veces, como decíamos, no conocemos que hay otras posibilidades y en cuanto lo hacemos, pues quizá elegimos hacer algunas modificaciones y por supuesto que es válido. Ajá. Y pues bueno, pues de eso estamos ahora en la actividad 4. Muchas personas han decidido. Entonces, las personas que han decidido como proyecto de vida el enarbolar luchas y proyectos por los derechos humanos de las mujeres, las personas con discapacidad, la comunidad LGBTT, las minorías étnicas, entre otros. Y entonces, pues bueno, vas a realizar entonces un personaje, vas a elegir en primer lugar un personaje de la historia mundial que haya vivido para la defensa y la promoción de la tolerancia y de los derechos de las personas, de los grupos que hemos estudiado en esta unidad. Vas a reunir los datos de su biografía y vas a escribir en todo caso los elementos más notables. Vas a investigar también y redactar el contexto en el cual se dio su lucha. Cómo era su país, qué sucedía, quién generó el problema, qué pasaba en México y el resto del mundo en ese momento, qué cambios logró con sus acciones, por qué lo consideraste tú una persona emblemática, ya sea que sea una mujer u hombre, y en este caso para la promoción de la tolerancia y de los derechos humanos. Entonces, bueno, esta actividad es como sumamente interesante porque a lo mejor de repente hay personas a las que admiramos y entonces podemos saber qué es como su contexto, es como recordar esta parte de la autobiografía, ¿no? Que ustedes realizaron. Todo tiene como un porqué y entonces saber un poco acerca de este contexto que se da alrededor de esas personas. Bueno, entonces en la parte de los tips, tolerancia, que implica diálogo y empatía, intercambio de mensajes, por ejemplo, en estas ideas, sentimientos, pensamientos, estados de ánimo, etcétera, entre el emisor que se transforma en receptor y el receptor que será emisor. Recuerden este intercambio y en un clima de respeto, comprensión, veracidad, tolerancia, generosidad, libertad como valores morales. Y bueno, con esto finalizamos este tema 13. Ya estamos a un tema de concluir nuestro diplomado. Pues les damos las gracias por su atención, por continuar en este proceso y pues les deseamos excelentes días. Y pues que tengan una excelente semana. Cualquier duda, pues ya saben, contactamos en el canal de comunicación escolar o a mensaje directo si ustedes lo desean. Tengan una bonita semana.